días. Buenos días a los padres y a las madres que de distintas partes del país se han desplazado hoy hasta Buenos Aires buscando algún tipo de ayuda para continuar con la educación de sus hijos excepcionales. Buenos días también a las maestras y a los maestros, a todos los docentes, porque de ellos depende este compromiso con la cultura de la diversidad. Y buenos días también a los expertos que hoy nos acompañan, porque de distintas culturas han venido también, espero, para no colonizar Argentina, porque la cultura de la diversidad que tiene que construir Argentina corresponde solo a los argentinos y a las argentinas construirla. Nosotros tan solo transportaremos algún tipo de idea, al menos esa es mi intención, transportar algún tipo de idea en los 20 años largos que ya vengo trabajando sobre toda la cultura de la diversidad. Quisiera agradecer a los organizadores de este evento mi intervención y la oportunidad que me brindan de poder estar con vosotros estos 3/4 de hora, estos 45 minutos. Espero tener tiempo suficiente, al menos, para exponerle mis ideas, para exponerle mi pensamiento en torno a la cultura de la diversidad y para exponerle también cuáles son los puntos clave, a mi juicio, de la necesidad de construir una nueva escuela para una nueva civilización. Y asimismo, algunas ideas del compromiso que supone para mí la cultura de la diversidad, un compromiso de vida. Yo quisiera invitarle desde hoy mismo a no tener que hablar nunca más de integración. Repito, quisiera invitarle a que no hablásemos nunca más de integración. Desde hoy mismo, y este Congreso en Buenos Aires tiene que hacer el punto de inflexión para hablar de la cultura de la diversidad, aquella cultura que va a permitir conocer, comprender y respetar a las personas excepcionales como son y no como nos gustaría que fuera. Si al menos eso se consiguiera en este Congreso, que no se hablara más de integración, ¿qué derecho tenemos nosotros de integrar a nadie? Solo tenemos el derecho de respetarnos unos a los otros. Yo no voy a hablar más de integración, sino de la cultura de la diversidad. Por tanto, mi agradecimiento, ya digo, a los organizadores que me permiten estar un día más en Buenos Aires. Son 6 o 7 años los que vengo ya a Buenos Aires, a Argentina en general. Así que yo les voy a contar mis creencias, mi ideología, mis convicciones, mis lagunas, mis conflictos emocionales sobre esta cultura de la diversidad frente a la cultura del hándicap, como una necesidad de mi propia vida, como un medio de transformación social. Probablemente el gran problema que existe es que no entendemos todos lo mismo por la cultura de la diversidad. El problema más grave es el problema conceptual. Así que yo les voy a manifestar mis preocupaciones. Espero que también sean las preocupaciones de ustedes. Como decía Luhmann y Berger, el modo de ser humano y ser de hecho humano es tan diferente como las propias culturas, como el propio hombre. Ayer por la tarde yo me emocionaba cuando oía a las personas ciegas y a las personas sordas. Creo que la belleza del canto de ayer, creo que la bondad que nos brindaban ayer las chicas y los chicos y la verdad que vosotros tenéis que buscar en el discurso de la diversidad deben ser los 3 puntos que definan toda la cultura de la diversidad: verdad, belleza y bondad, para comprender que las personas excepcionales es el elemento y el referente para cambiar esta sociedad. Desde ahí yo voy a plantear mi discurso. El discurso de la diversidad es el discurso de la legitimidad del otro y de la otra como un otro y una otra. Es difícil de entender esto. Hasta que no comprendamos realmente que el discurso de la diversidad es el discurso de la legitimidad, hasta que no comprendamos que no hay nada más hermoso en la naturaleza que la diferencia, ¿sí? No comprendemos realmente el discurso de la diversidad, mucho más allá de las personas excepcionales por el hándicap. Es un discurso que penetra en un estilo nuevo
en cuanto a la feminidad. Es un discurso nuevo que presenta un estilo nuevo hacia todos los colectivos y todas las culturas minoritarias que durante tanto tiempo han tenido que soportar los objetivos y los fines de las culturas mayoritarias. Por tanto, mi primer pensamiento es que la cultura de la diversidad va mucho más allá que el hacer posible que niñas y niños se incorporen a la escuela. Va mucho más allá que el exigirle a los gobernantes que tengan un talento, que tengan un talante suficiente como para no solo legislar leyes, sino establecer los medios para que esas leyes se cumplan. El discurso de la diversidad va mucho más allá porque es una ruptura ideológica. Es un discurso eminentemente ideológico. Estamos construyendo la civilización del siglo XXI. Estamos construyendo una mujer y un hombre, y por supuesto una mujer y un hombre argentino distinto al que tenemos. Es un discurso eminentemente ético. Desde ahí yo voy a plantear mi charla. Espero que en los 45 minutos tenga tiempo suficiente para poderle explicar todo esto, todo lo que le da sentido a mi vida, como una idea coherente conmigo mismo, que es el discurso de la diversidad. Desde esta perspectiva personal, lo que deseo es emocionarlos con esta cultura de la diversidad, la emoción como base del conocimiento. Y yo voy a plantear 4 puntos importantes que le dan sentido a mi charla, a mi conferencia. El primer punto es si todas las personas nacemos con los mismos derechos. ¿Qué es lo que ha pasado para llegar a esta situación de barbarie? ¿Por qué razón el 80% de la producción del mundo está en manos del 20%? Todos los seres humanos pertenecen a la misma especie y tienen el mismo origen. Nacen iguales en dignidad y en derechos, y todos forman parte integrante de la humanidad. Todos los individuos y grupos tienen derecho a ser diferentes, a considerarse y ser considerados como tales. ¿Qué está pasando en el mundo cuando el 80% de la riqueza está en manos del 20%? ¿Cómo se puede decir todavía que todos los seres humanos somos iguales? Segundo punto que voy a plantear va a ser la doble crisis que existe en el mundo, crisis de la naturaleza y crisis de las relaciones entre los pueblos. Probablemente la situación de las ciencias naturales, el deseo exacerbado por las nuevas tecnologías, el deseo por la robótica, el deseo por las ciencias económicas, está produciendo que cada vez más se centre todo el discurso de la escuela en crear un homo sapiens sapiens, en detrimento de un homo amantis. Hoy en día, ya digo que esa situación en la que nos está inmerso la escuela, que está creando una situación en donde nos estás haciendo meramente robot, está propiciando que seamos capaces de volver la mirada hacia la ciencia del hombre, hacia las ciencias sociales. La tercera cuestión que yo voy a plantear va a ser cómo es posible la relación entre ciencia y tecnología. Parece ser que no existe más relación entre la ciencia y la tecnología. La ciencia parece que no tiene otra finalidad que crear productos. Sus objetivos es crear productos para que sean aplicados por la técnica. Y la técnica no tiene más finalidad que es aplicar los productos de la ciencia. Y en esta relación bionívoca entre ciencia y tecnología nos mantienen al ser humano en una situación de silencio activo, donde nos están castrando el pensamiento. Es necesario romper con esa situación sobre tecnología y ciencia y permitirnos al hombre una mayor reflexión y una búsqueda y un encuentro entre el hombre y la mujer. La cuarta razón que yo voy a dar y que voy a exponer todo mi discurso de la diversidad es desde la cultura hegemónica
desde el pensamiento neoliberal y posmodernista en los que nos encontramos. Estamos llegando a una situación en donde existe una cultura hegemónica que hay que decirle no, donde desde lo político, desde lo económico, desde lo social, se está imponiendo un tipo de cultura que cada día más nos está haciendo insolidario, competitivo. Parece ser que desde un punto de vista político no existe más forma de política que la democracia formal. Cada 4 años nos llama a que votemos, pero no participamos en la toma de decisiones. Sin embargo, qué vergüenza para la humanidad todos los problemas que están ocurriendo en Chiapas o ocurrieron el año pasado en Yugoslavia o en los Grandes Lagos. O en este mismo año, la guerra de Estados Unidos contra Irak. Sin embargo, ¿qué está ocurriendo en el mundo? Desde un punto de vista económico, el fundamentalismo económico. Parece que no existe más axiología que es la economía, en detrimento de las relaciones, en detrimento del ser humano. Y el Estado está privatizándolo todo. Se privatiza todo. En esta situación, las capas sociales, existe una capa social pequeña, rica, y una clase social que va emergiendo de desempleados, y también todas estas culturas minoritarias, y una gran franja entre una y otra, que es ese grupo que nos tenemos que apretar el cinturón, como dicen allí en Europa, para llegar a Maastricht. En esta situación en la que hay un descreimiento de la razón, en esta situación donde existe más un discurso estético frente a un discurso ético, en esta situación en donde cada vez más el hombre está viviendo una situación de soledad y aparentemente feliz, ¿cómo es posible superar estos 4 puntos? Desde estos 4 puntos yo quisiera plantear mi conferencia. Ya digo, la muerte de ese mundo, de la ciencia de la naturaleza, y buscar y orientar todo el pensamiento hacia las ciencias sociales y en concreto hacia la educación. ¿Cómo se puede reconciliar la humanidad si no es superando estos 4 puntos que yo anteriormente había mencionado? Como nos dice Maturana, en la anterior transparencia, Maturana nos decía que desde un punto de vista biológico no existe minusvalía. Desde un punto de vista biológico no existe minusvalía. Solamente en las relaciones humanas es cuando se establecen esas diferencias, esas desigualdades. Es verdad que históricamente los esfuerzos por transformaciones sociales y culturales han venido normalmente precedidos por una visión sobre la naturaleza y sobre la humanidad. Es verdad que Copérnico no tuvo que cambiarse de planeta, sino mirar desde un punto de vista diferente. Eso es lo que yo les pido. Hoy en día es necesario un nuevo mundo de valores. Es necesario romper con esa sociedad competitiva e insolidaria, dominada preferentemente por lo masculino, por la masculinidad, donde la feminidad es un nuevo estilo de vida, un encuentro entre el hombre y la mujer. Es necesario, como os decía, romper, darle muerte a ese mundo donde ha prevalecido los saberes por encima de todo, en detrimento de otras dimensiones mucho más importantes en el ser humano, la afectividad, la solidaridad, la comunicación entre los pueblos, la autonomía. Es necesario, como digo, romper con esta situación de aislamiento de uno a otro, donde cada uno y cada una vive para sí mismo, dueño de un gran vacío y supuestamente feliz. No es verdad que sea el fuego lo más hermoso que ha inventado la humanidad. Lo más hermoso que ha inventado la humanidad es el amor, justo lo contrario que estamos viviendo. Es necesario recuperar la condición de ciudadanos en detrimento de la condición de consumista en la que estamos metidos. Es necesario producir una serie de cambios de valores en la familia. Es necesario romper con la mercantilización del saber y con la superficialidad del conocimiento. Es necesario romper con este mundo de cartón piedra que nos están imponiendo la cultura hegemónica y el pensamiento neoliberal, donde la única axiología es la economía. Es pura coreografía, es pura imagen, no existe un discurso ético. Por tanto, mi compromiso es que desde la cultura de la diversidad es necesario construir un nuevo hombre y una nueva mujer,
una nueva sociedad para el siglo XXI. Yo quiero recordar, por tanto, que había que volver la mirada hacia la modernidad, porque la posmodernidad ha roto aquel sentimiento de cambio y de innovación, aquel sentimiento de transformación que conllevaba la modernidad, aquel sentimiento de compromiso permanente con las culturas minoritarias, aquellos principios de justicia, de libertad y de igualdad. Hay que volver la mirada incluso a la Ilustración. Es necesario, como digo, construir un nuevo proyecto, porque el proyecto de la modernidad es un proyecto inacabado. La posmodernidad ha roto con ese proyecto. Un nuevo proyecto de hombres y de mujeres. Y dentro de este nuevo proyecto de hombres y de mujeres, ¿qué papel ocupa la escuela pública? ¿Cuál es, a mi juicio, el papel que debe de ocupar la escuela pública? Probablemente, si le tomamos el pulso a la sociedad argentina, la ética de la sociedad argentina viene determinada, probablemente, ya digo, tendría que venir determinada por el nivel que ocupan las personas con excepcionalidad dentro de la sociedad, el papel que ocupa la cultura de la diversidad en la sociedad argentina. Realmente, el pivote por el que se mueve la cultura argentina es la persona con excepcionalidad o es la economía. Yo voy a centrar en 5 puntos la escuela pública. La escuela pública como un producto de la modernidad. A mi juicio fue pensada para ser un lugar donde se desarrollasen valores de ilustrar el conocimiento y de verdad, y de justicia, y de libertad, y de respeto, y de tolerancia, y de solidaridad, de belleza y de bondad. Hoy, sin embargo, como digo, por ese desenfreno de lo económico y lo tecnológico, esa sociedad neoliberal, esos valores han sido desvirtuados. Y han sido desvirtuados por ese pragmatismo y por ese consumismo y por esa sociedad absolutamente de la eficacia. La cultura de la diversidad, como movimiento crítico, tiene como finalidad recuperar los valores anteriormente mencionados, valores de verdad, de justicia, de libertad, de respeto, de tolerancia, de solidaridad, de belleza y de bondad. A partir de la cultura de la diversidad hemos de ir construyendo la nueva escuela del siglo XXI, que es lo mismo que la sociedad del siglo XXI. Una escuela que haga mujeres y hombres pensantes y no mujeres y hombres gregarios. Una escuela que enseñe a pensar, que enseñe a conocer, a comprender y a respetar las distintas culturas. Una escuela que haga hombres y mujeres éticamente maduros, demócratas y libres. Pero para eso se tiene que vivir en democracia, dentro de la propia escuela. La escuela es una organización social que tiene como finalidad buscar una convivencia democrática y buscar también dignificar al ser humano, buscar la calidad de vida del ser humano. En fin, la escuela pública debe ser un agente de transformación social. Esta es mi opción política y esta también es mi opción educativa. Y por ello yo lucho por la cultura de la diversidad frente a la cultura del hándicap. Porque esa es mi vida, como digo, y mi ideología. La cultura de la diversidad es un compromiso permanente. Mis argumentos educativos, yo quisiera pedirle a todos los que estamos aquí, en primer lugar, que sea la tolerancia, que sea el respeto y que sea la libertad de pensamiento lo que inunde esta sala. Que lo mismo que yo respeto el pensamiento de cada uno de los que hay aquí, asimismo cada uno tenga la misma racionalidad y respete mi pensamiento. La cultura de la diversidad exige tener un pensamiento claro para ir cambiando el pensamiento propio y para ir transformando la cultura escolar. Es otro tipo de escuela lo que necesitamos, es otro tipo de educación y ese va a venir determinado justo si realmente comprendemos y respetamos a las personas desde su excepcionalidad. El epicentro de la educación no es la normalización. El epicentro tiene que ser siempre las personas con hándicap, las personas que por alguna razón se acercan al conocimiento por otras vías. Por tanto,
hay que tener muy claro qué significa diversidad, qué significa diferencia y qué significa desigualdad. Considero la diversidad como lo más genuino en el ser humano, el reconocimiento de cada uno como es y no como le gustaría que fuera. El reconocimiento del mapuche como elemento de valor, el reconocimiento del quichua como elemento de valor, el conocimiento de las personas síndrome de Down, paralíticos, el reconocimiento de la mujer como elemento de valor. La diferencia justo es el juicio, el valor que emitimos a veces, en donde el racismo o la xenofobia o la intolerancia es un valor negativo frente a este racismo, frente a esta intolerancia, frente a esta xenofobia, la xenofilia, la tolerancia y el respeto a la diversidad. Cuando no se conjuga bien el concepto de diversidad, de diferencia, cuando se considera que resta, estamos hablando de desigualdades. Y se produce un ranking. Yo soy más que el mapuche, o yo soy más que el paralítico, o yo soy más que el otro. ¿Es tan difícil imaginarse un mundo mejor? Creo que sí es difícil imaginarse un mundo mejor, sobre todo cuando todo lo que nos inunda es un pensamiento absolutamente neoliberal. Pero yo sí quiero decirle a la sala que no existe otro camino. El encuentro entre el hombre y la mujer, la encrucijada en la que se encuentra la humanidad, precisa que humanicemos a la propia humanidad y que humanicemos a la propia humanidad respetando a las personas en su diferencia. Es necesario romper con ese determinismo biológico que dicen que hay personas que son incapaces de aprender. No existe ni un ser que sea incapaz de aprender. No existe en el mundo un ser que no sea capaz de aprender. Si eso, cada maestra y cada maestro en cada rincón del mundo es capaz de comprender que todos los seres humanos somos capaces de aprender y que acaso haya grandes problemas para poder enseñar. Por tanto, yo hablo como educador, no hablo ni como médico ni hablo como psicólogo. Es necesario saber convertir un problema en un proyecto educativo. Es verdad que la escuela a finales de siglo requiere una transformación total si realmente quiere ser una escuela inclusiva. La escuela que tenemos no nos sirve. Los supervisores no nos sirven, los directores no nos sirven, los maestros no nos sirven. Es necesario transformar. Es necesario otro tipo de escuela, otro tipo de profesorado, otro tipo de didáctica. Es necesario construir una nueva escuela para una nueva civilización. La base de todo lo que estoy diciendo lo voy a plantear en 5 puntos. El primer punto va a ser la educabilidad. La educabilidad. Como digo, todas las personas somos diferentes. Todas las personas pueden aprender. Las personas excepcionales no son enfermos. El síndrome de Down no tiene ninguna enfermedad. Es verdad que tiene un estilo, un modo de adquirir el conocimiento, de organizar el conocimiento, de dar respuesta, de controlar y regular su propio pensamiento. Es cierto, pero lo mismo de cierto es que exige ese modo, ese estilo de aprender, exige un nuevo modo y estilo de enseñar. Por tanto, lo realmente importante no es solo manifestar la condición de aprendizaje de las personas, sino si realmente los enseñantes somos competentes para poder enseñar. Primer punto es la educabilidad frente a la educatividad. Es necesario reprofesionalizar al profesorado. Es necesario construir un profesor, un curioso intelectual, una persona que sea capaz de abrir espacios en la escuela para que las niñas y los niños aprendan. Es necesario otro tipo de profesor que rompa con ese profesor instrumentalizado a través de una serie de habilidades y destrezas. Es necesario un profesor que sepa crear estrategias, que sea un científico y que transmita cientificidad dentro del aula. Es necesario que los niños y las niñas dentro del aula, que los jóvenes en la secundaria se encuentren a gusto, que el aprendizaje es algo, que sientan el aprendizaje como algo placentero, no como un castigo. Es necesario un profesor que sea un investigador, una persona ilusionada y no un mero técnico al servicio del sistema. Lo peor que puede ser un profesional es un instrumento instrumentalizado a la vez por el propio sistema. Mucho más importante que los 400, los 500 pesos que ganáis es vuestro desarrollo profesional como docente. Es cierto que existe un problema grave
en Argentina en torno a la formación del profesorado. Es cierto que paralelo a toda la cultura de la diversidad es necesaria una formación inicial del profesorado, pero no es menos cierto que vosotros como profesionales dentro de vuestro aula tenéis la llave para transformar el mundo si realmente creéis en vuestros niños como personas que son capaces de aprender. Por tanto, mucho más allá de luchar por los 400, 500, 600 o 1000 dólares, mucho más allá es necesario que luchéis por vuestra propia dignidad como profesional y como enseñante. Espero que si hay otro evento dentro de 3 o 4 años estemos discutiendo realmente del currículum y estemos discutiendo de otro tipo de valores en el aula y no estemos exigiendo a la administración que tenga un talante más abierto para vosotros y que comprenda que el reconocimiento social también viene por la ayuda y por el reconocimiento económico. No puede ser que un médico o como un juez sea mucho más importante que un maestro. Justo el maestro fue el que hizo al juez y al médico médico y al abogado abogado. Lo más importante es ser enseñante. Y eso tenemos que estar absolutamente convencidos y enamorados de nuestra profesión. Yo soy un enamorado de mi profesión y vosotros tenéis que estar enamorados de vuestra profesión. Así que la clave más importante en toda la cultura de la diversidad es el docente. Un docente, como digo, comprometido. Un profesional que ame el cambio como medio de transformación y como medio de mejora de su propia práctica profesional. El segundo punto importante, por favor, ¿me deja la transparencia? ¿Me deja? Bien. ¿Por qué pongo esta transparencia? Cuando hablo de educabilidad, cuando hablo de diferencia, me gustaría que pusiera la transparencia primera de los chicos, si es posible. Esta transparencia la puse al principio. ¿Alguno de los que hay en la sala es capaz de decir que esos niños no tienen derecho a una educación? ¿O uno tiene más derecho que otro? ¿Mi hijo de raza blanca tiene más derechos que los de la raza negra? ¿Que el del saharaui? ¿Que la persona del norte del país? ¿De Santiago del Estero? ¿O que Alex, que es síndrome de Down? ¿Quién de aquí se atreve a decir que uno tiene más derechos que otro? Pero además no es verdad. Todos los que hay ahí son competentes para aprender. Os voy a contar una anécdota que fue el motivo de la siguiente transparencia. Me contaba una madre de un chico superdotado. Me contaba Pilar que un buen día su hijo vino, le dijo: mamá, quiero un vaso de leche caliente. Y la madre, cuando fue a darle el vaso de leche caliente, el niño le dijo: mamá, no cojas ese vaso de leche caliente porque se va a producir un chorro de iones que te va a subir por la mano y te va a llegar a las neuronas, ¡paf!, y te va a estallar. Probablemente, si yo ese mismo vaso de leche caliente se lo diera a una persona síndrome de Down, la persona síndrome de Down cogería el vaso con su mano y la madre le diría, o quien estuviera al lado: deja el vaso que te vas a quemar. Y algunos médicos y psicólogos dirían también: es que el síndrome de Down es insensible al calor. Si fuera yo el que fuera a cogerlo, o Marijose, cualquiera de los que hay aquí, a coger el vaso de agua, iríamos a tocarlo, contra, parece que quema. 3 respuestas para una misma situación problemática: A, B y C. ¿Por qué A tiene que ser menos que B o B menos que C? ¿Quién ha dicho eso? Pues sabéis muy bien, habéis estudiado todo el concepto de inteligencia, en donde establece una serie de fronteras entre A, B y C. ¿No es posible que haya distintas respuestas para un mismo problema? ¿No es lo mismo de hermoso y de importante el itinerario de A, B y C? Justo es necesario construir una nueva teoría de la inteligencia, no centrada en los contenidos, no centrada en los desarrollos de procesos cognitivos, sino en otro tipo de valores, en la afectividad, en la autonomía, en el lenguaje, en el conocimiento, que no sea solamente el conocimiento. Bien, seguimos, porque si no, no me da tiempo. El tercer punto es un cambio institucional. Es necesario construir un nuevo currículum. Cuando se dice construir un nuevo currículum, significa un currículum que no esté centrado en los contenidos culturales, sino en desarrollar en los niños y en las niñas estrategias para descubrir el conocimiento. El currículum no puede estar centrado sobre el sujeto, sino sobre la institución. Es un currículum que va al cambio institucional, al cambio de la escuela. No es verdad
que para educar a una persona excepcional se tenga que crear un modelo específico para esa persona excepcional. No existe un modelo especial para síndrome de Down, no existe un modelo especial para paralíticos, no existe un modelo especial para niños autistas, no existe. Existe un modelo abierto que permita que todas las niñas y todos los niños sean capaces de conocer y comprender el conocimiento, que sepan descubrir la cultura. Es necesario centrarse en el sistema, un cambio en el sistema, no en el niño. No que el niño se tenga que adaptar al sistema, es justo al revés. Por tanto, la cultura de la diversidad y la escuela de la diversidad tiene que hacer posible cambiar precisamente centrar el currículum sobre la persona con hándicap, cambiarlo hacia el sistema. Es el sistema el que tiene que cambiar. Elaborar un currículum, como digo, desde esta perspectiva no es algo excepcional, sino que las diversificaciones curriculares tienen que considerarse como algo dentro del propio currículum. Ojo con todas las adaptaciones curriculares y con todo lo que hablen de adaptaciones curriculares. Todas las adaptaciones curriculares son reducciones del currículum. Es establecer dos tipos de currículum dentro del aula. Un currículum para los niños y las niñas que son capaces de adquirir los conocimientos que le dice el sistema, y otros, la reducción de aquellos otros chicos y otras chicas que no llegan a adquirir esos contenidos. Ojo con las adaptaciones curriculares. Es necesario cambiar el sistema, hacer un sistema donde todas las niñas y todos los niños puedan adquirir la cultura. ¿Esto es difícil? Claro que sí. Pero vamos a crear otro tipo de cultura, otro tipo de escuela. Las adaptaciones son reducciones del currículum. Establecer dentro de la propia escuela que, igual que se desarrolla la inteligencia, también se hace dentro de la propia escuela deficientes mentales. Y se crean deficientes dentro de la propia escuela. Cuidado con esto. Por tanto, ¿por qué es tan difícil aceptar esto? Yo creo que es difícil aceptar todo esto porque exige que el profesorado cambie su pensamiento. Porque el profesor tiene que aprender que él va a ir a la escuela a aprender. Sobre todo, él tiene que aprender a abrir espacios, porque la escuela es una comunidad de aprendizaje, donde cada niño va a disfrutar conociendo, experimentando, responsabilizándose. El currículum tiene que permitir precisamente que todas las niñas y todos los niños compartan entre sí significado y comportamiento. Esa es la cultura de la escuela, para que no se sientan unos extraños. Cuanta mayor riqueza de experiencia exista dentro de una escuela, mayor posibilidades hay de desarrollo intelectual. No es verdad, la calidad de la enseñanza viene determinada por la calidad de las relaciones, no por la cantidad de conocimientos que un chico aprende. Una persona no se hace, no crece, el ser humano no crece, el crecimiento del desarrollo humano no se produce porque uno aprenda muchos conocimientos. El desarrollo humano viene determinado por el desarrollo de la afectividad, por el desarrollo de la autonomía, por el desarrollo de la solidaridad, del respeto. Por tanto, es necesario una nueva organización. Cuarto elemento. Me ocurrió una vez esto que estamos viendo. Me decía una maestra en Granada, una ciudad cerca de la mía, de Málaga, que Manolillo, que es un síndrome de Down, estaba socializado, pero que no era capaz de aprender. Entonces yo le decía, y fue motivo de una ponencia esto, y yo le decía, ¿cómo es posible? Si Manolillo está socializado, tiene que originar una ruptura, un desequilibrio de lo existente, de la situación de normalización. Cuando una persona está socializada, tiene que romper el equilibrio existente en el aula. Es necesario otro tipo de organización y es necesario otro tipo de currículum. Si Manolillo está socializado, quiere decir que Manolillo posee la base del desarrollo, que es la socialización. Pero el medio le da la oportunidad para ello. Se establecen grupos heterogéneos donde el Manolillo, el niño excepcional, tenga la oportunidad de demostrar su competencia, sí o no. Por tanto, la escuela tiene que producir grupos heterogéneos. No es verdad, como decía la psicología clásica, que a través de grupos homogéneos se producía el aprendizaje. Es en la heterogeneidad, en el contraste de pensamiento como se produce el conocimiento. Y es mucho más hermoso descubrir cualquier tema cuando hay 4 o 5 niños y uno de ellos es paralítico y otro ciego y otro es muy inteligente, por llamarle de alguna manera, y otro es sencillamente un chico de barrio que no tiene posibilidades
porque socioculturalmente es una situación difícil. En ese contraste de pareceres se produce el conocimiento. Es mucho más importante establecer grupos heterogéneos dentro del aula. Cuarto, pero no solamente establecer grupos dentro del aula, es necesario que se establezca un sistema de comunicación entre ellos. Y quinto, es necesario trabajar de manera solidaria y cooperativa dentro del aula. Por tanto, si somos capaces, a través del discurso de la diversidad, establecer un currículo alternativo, una nueva organización, un sistema de grupos heterogéneos donde se permita la comunicación, donde se desarrollen actitudes y donde se trabaje de manera solidaria y cooperativa. Enhorabuena, Manolillo y todos los Manolillos, todas las personas con hándicap que han permitido cambiar el pensamiento del profesorado y han establecido otro tipo de escuela. Bien, la siguiente, cuarta razón, como decía, es necesaria una nueva organización para vivir la democracia. La cultura de la diversidad no se enseña, la cultura de la diversidad se vive, como la democracia se vive, no se enseña la democracia. Summerhill decía, Neil en Summerhill decía que unos niños cuando discutían en asamblea estaban haciéndose mucho más demócratas que cuando se hacía pláticas sobre democracia. La democracia se tiene que vivir dentro del aula y es necesario establecer una organización social dentro del aula que permita que las ciudadanas y los ciudadanos futuros de Argentina sean personas libres y demócratas, respetuosos con la diversidad, tolerantes. Por tanto, no se trata de enseñar lo que es la cultura de la diversidad, sino vivir democráticamente desde la diversidad. Esta nueva organización que requiere la escuela es mucho más que un cambio estructural, es muchísimo más que un cambio político, es sobre todo de un cambio ideológico, es otro hombre y otra mujer lo que estamos construyendo. Y esta organización dentro del aula, no la cambies por favor, esta organización dentro del aula, esta organización dentro del aula no solamente afecta al espacio, sino también al tiempo. En relación al tiempo, el equipo docente, es necesario que la preparación y el trabajo cooperativo dentro del aula, ya está bien de las patentes entre los profesores. Es necesario que se establezca otro tipo de trabajo dentro y otro estilo de enseñanza. Ahí mismo estamos viendo dos estilos de enseñanza, dos maneras de concebir la escuela. Una escuela en donde todos los niños son cuadrados, llega una persona excepcional, ese círculo azul. Hay dos profesores, el profesor de clase y el profesor que llamamos vosotros de integración o el profesor de apoyo. ¿Qué es lo que ocurre? Muchas veces, pues que se saca ese chico del aula, con lo cual no se cambia nada de lo que vengo diciendo. La persona, el profesor de apoyo no tiene ese papel, el profesor de apoyo tiene que trabajar conjuntamente con el otro, precisamente porque trabajando con el otro profesor comparte, cambian el estilo de enseñanza. En el primer momento, el primer modelo es un modelo deficitario, se centra en el niño, se saca al niño para que siga aprendiendo tareas curriculares, no para enseñarle procesos lógicos de pensamiento que le permitan más tarde las tareas curriculares, que sería el papel del profesor de apoyo. Y se le saca para las matemáticas, la lengua, que no aprenden conjuntamente con otro. Tiene que aprenderla en soledad con el profesor de apoyo. La cultura de la diversidad exige otra manera de trabajar, ese enfoque cooperativo, en donde se subrayan las competencias, en donde cada niño y cada niña son absolutamente diferentes. No es sobre el niño sobre el que hay que centrar el trabajo, sino sobre el sistema. Es necesario que los profesores cooperativamente establezcan otro sistema de trabajo dentro del aula, donde 3 o 4 niños, por un lado 4, 5, 6 o 4, 5 o 3 o 4, depende de la situación, entre todos ellos descubran el conocimiento. No es que cada niño tiene que aprender individualmente todo, sino que entre todos aprenden todo. Es una manera de reorganizar el espacio y el tiempo. Lo que están aprendiendo es mucho más que los contenidos culturales. Están aprendiendo a socializarse. Es un modo de socializar la escuela, es un modo de socializar la enseñanza, es un modo de establecer otro tipo de relaciones, de comunicación entre ellos, es un modo distinto de crear valores dentro de ellos. Es otro modo de escuela. Puedes cambiar si quieres. Por tanto, ya digo que el criterio de la heterogeneidad y no de los grupos homogéneos. Asimismo, el quinto punto, bien, esto es lo que había dicho antes, el quinto punto,
Necesario para esta escuela de la diversidad es la familia. Incluso yo diría más, y la universidad también. La familia, la escuela y la universidad tienen que buscar soluciones conjuntas. Es una manera de hacer una participación democrática. No es verdad. Las exigencias hoy en día de la escuela de la diversidad no permiten que el maestro trabaje por un lado y que la universidad vaya por otro y la familia por otro. Es necesario un trabajo solidario y cooperativo. Un trabajo solidario y cooperativo desde el diseño, desde el desarrollo del currículum, en donde el paradigma de la diversidad, donde la cultura de la diversidad sea el paradigma de la cooperación. Esta escuela es la que yo quiero para mis hijos, para los míos propios. Yo quiero una educación para mis hijos donde puedan crecer como personas. Como digo, el crecimiento humano no tiene nada que ver con el crecimiento académico. Donde mis hijos aceptan y respetan a los otros como personas. En eso consiste la dignidad humana. Pero además son aceptados y respetados por los otros, como ellos son y no como les gustaría que fueran los otros. Y en esto consiste la identidad. Y donde las otras y los otros acepten y respetan a mis hijos como son y ambos se respetan en sí mismos en un espacio de convivencia, creando personas demócratas. Y este es el concepto de diversidad. Pues bien, desde estos 5 puntos, y para terminar, establezco mi compromiso. Yo creo que más allá de la descripción y el análisis, incluso mucho más allá de la denuncia o de la repulsa que se pueda hacer, es necesario la construcción de una nueva escuela para una nueva civilización. Es necesario un compromiso. Si yo realmente estoy convencido con el discurso de la diversidad, y si ustedes están convencidos con el discurso de la diversidad, han de comprometerse con lo que predican. No es suficiente con asegurar que estamos de acuerdo, sino realmente, si ustedes están de acuerdo con este discurso, y si el lunes, cuando llegan a su aula, o a su escuela, o a su familia, no inician procesos de cambio de su propio pensamiento y transformación de su escuela, si ustedes ya conocen en este Congreso que existen otros modos diferentes de hacer escuela y ustedes no lo hacen, ustedes están cometiendo una inmoralidad, porque ya no pueden decir que no saben hacerlo. Si no lo hacen porque no quieren, o cometen una inmoralidad o son unos cínicos. Por tanto, las palabras que aquí se van a decir les compromete a ustedes, no solo a mí cuando digo esto, sino a ustedes que lo oyen y que saben que existe en otras culturas o en otros países donde es verdad que hemos sufrido también lo mismo que están sufriendo ustedes ahora para transformar, pero ya no pueden decir que no lo conocen. Es necesario iniciar procesos de cambio, es necesario transformar la sociedad argentina. Segundo, mi compromiso es desde esta cultura de la diversidad, donde el crecimiento de las desigualdades, el aumento de la violencia y el racismo, la degradación de nuestro planeta, el fundamentalismo económico, todo ello son la consecuencia lógica de ese inmovilismo en el que nos ha metido la sociedad neoliberal desde la escuela hasta la propia universidad. Por todo ello, el cambio social y la emancipación de las personas solo pueden producirse por una acción compartida entre todos los que estamos aquí. Y esta acción viene determinada por una práctica educativa que permita mejorar las condiciones de calidad de vida dentro del aula, entre las distintas culturas que hay dentro del aula. Es necesario también un compromiso en este proyecto de sociedad y de hombres del siglo XXI, donde todos los que estamos aquí tendríamos que comprometer o provocar, hacer posible algún tipo de investigación que permitiera describir, analizar y estudiar la calidad de vida que están disfrutando las culturas minoritarias frente a nosotros. ¿Viven la misma calidad de vida las personas excepcionales que nosotros? Segundo, tendríamos que propiciar investigaciones y poner de manifiesto cuáles son los factores que contribuyen a que las personas con excepcionalidad no estén disfrutando de la misma calidad de vida que nosotros. Y tercero, tendríamos que comprometer al gobierno, a los gobiernos generales, a los nacionales, a los regionales, a los provinciales, para que establezca investigaciones, otro tipo de relación dentro del aula. Este Congreso tiene que ser un punto de inflexión importante en Argentina. Este Congreso tiene que permitir que no se hable más de integración, sino que construyamos un tipo de escuela desde la diversidad. Cuarto, compromiso mío,
la calidad de vida es un discurso que nos introduce en una nueva axiología, un nuevo mundo de valores, donde las personas son respetadas por eso mismo, por ser personas, y no por el lugar que ocupen en la sociedad ni por el nivel de producción. El discurso de la calidad de vida es un discurso cargado éticamente, el discurso de la diversidad es un discurso cargado éticamente. No vale solo una actitud benevolente, no vale solo venir y acudir a un congreso como este para decir que ya estoy produciendo cambios. Es necesario, a partir de hoy, un estilo de vida donde el referente siempre sea la cultura minoritaria. Es necesaria una nueva axiología. Es necesario romper con el Homo sapiens sapiens y construir el Homo amantis. Si realmente queremos recuperar a la humanidad, es necesario humanizar a la propia humanidad. El verdadero descubrimiento no consiste en buscar nuevos paisajes, sino en poseer nuevos ojos. Eso es lo que he hecho durante toda mi vida. 26 años trabajando me han permitido ver de otra manera. Y como antes mencionaba, Copérnico no tuvo que cambiar de planeta, sino cambiar de punto de vista. No seamos como los mitológicos cíclopes que solamente ven con un ojo. La cultura de la diversidad exige que veamos en relieve. Probablemente tenga razón el Principito cuando dice que lo esencial es invisible para los ojos, solo se ve con el corazón. Muchas gracias.